Gracias por conectarse con nosotros y escucharnos en nuestra lectura bíblica matutina. A la hora que nos esté sintonizando o escuchando esta grabación, le enviamos un saludo. Agradecemos también sus comentarios, agradecemos sus mensajes que nos envían, también que comparta la lectura bíblica con sus contactos y desde luego muchas gracias por sus oraciones por este ministerio. A todos aquellos que se han suscrito a nuestros canales también les enviamos nuestros agradecimientos. Que Dios les bendiga. Y si es la primera vez que nos escucha, esperamos que lo siga haciendo a lo largo de la semana para que podamos juntos leer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a dar lectura al capítulo 2 en sus primeros 6 versículos de esta primera carta de Juan. Primera carta de Juan capítulo 2 para que usted ubique la lectura y lea con nosotros. Si no le es posible leer con nosotros, escúchenos, escuche la palabra y dejemos que esa palabra que es poderosa, viva y eficaz penetre en nuestros corazones. Envíenos sus peticiones también para que al final oremos juntos. Sabemos que Dios es poderoso para contestar y para hacer todas aquellas cosas que en su palabra nos ha prometido. Leamos estos 6 versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Amén. Aquí tenemos estos 6 versículos de este capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y podemos notar que Juan comienza este capítulo con lo que parece ser uno de los propósitos de esta carta. Dice que les ha escrito para que no pequen. ¿Será posible esto, hermanos y amigos? Porque esta es una buena meta para nosotros. Y desde luego también es la voluntad de Dios que no pequemos. Pero nuestro buen Padre Celestial conoce nuestras flaquezas y ha hecho provisión para ellas. Nos ha dado a un abogado. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado es la misma que se usa en Juan 14:6, cuando dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Notemos, y yo rogaré al Padre. Así que ahí tenemos a nuestro abogado, Jesucristo el justo. Recordemos que Jesucristo prometió a sus apóstoles que no los dejaría huérfanos, que Él estaría con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para acompañarnos. Así que todos tenemos la necesidad de que alguien nos represente delante del Padre cuando sabemos nuestra condición pecaminosa, y solo tiene que ser un justo, y ese justo se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él interviene ante el Padre. Él pagó el precio por nosotros, que por causa del pecado estábamos condenados a la muerte, como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él desea nuestra madurez espiritual y que seamos restaurados cuando pecamos. Seguramente aspectos de esta índole forman parte de un abogado cuando
alguien recurre a un abogado, sabemos que lo hace para poder ayudarle, para poder intervenir ante un juez, para poder abogar por él. Pero nosotros no tenemos un abogado terrenal, no tenemos un abogado que se corrompe, no tenemos un abogado que no es un ejemplo de vida para nosotros. No tenemos un abogado que solamente hace su trabajo por algo monetario. Tenemos un abogado que se compadece, un abogado justo, un abogado que pagó el precio por nosotros y un abogado que es el único que está autorizado por el Padre para ser nuestro único intermediario. Ahora bien, Juan escribe y presenta este cuadro. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios continuamente por el pecado, pero ninguno satisfizo la santidad perfecta del Padre. Aquellos eran apenas una figura de Cristo que habría de venir. Cuando Él vino con su justicia perfecta, la cual demostró delante de los hombres y murió por nuestros pecados en la cruz, el Padre quedó satisfecho. De modo que propiciación quiere decir satisfacción por el pecado. Esa propiciación no se limita al precio de nuestra salvación. En el ministerio de Cristo como nuestro abogado, el Padre queda satisfecho por su sacrificio, el cual también cubre nuestros pecados cometidos como creyentes. Y gracias a esa satisfacción, Él puede perdonarnos y restaurarnos a la comunión. Recordemos que Cristo Jesús dijo cuando estuvo en la cruz: consumado es, todo está pagado. Cristo es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino para los pecados de todo hombre y toda mujer que en Él creen y vienen para que sea su Señor y Salvador. Así que, queridos hermanos, tenemos esta bendición, tenemos esta esperanza de que Jesucristo es nuestro abogado. Él se compadece de nosotros. Ahora bien, también debemos tomar en cuenta que nosotros es importante que reconozcamos que la manera en que nuestro testimonio es un testimonio vivo es cuando guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos, como dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si uno dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, claramente es uno un mentiroso y la verdad no está en él, dice Juan. La conclusión es igual a la que aparece en el capítulo 1, verso 6, cuando leíamos y dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que está diciendo el apóstol es que quien dice que tiene comunión con Dios pero anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios. La obediencia a la palabra de Dios resulta en una experiencia plena del amor de Dios y nos ayuda a saber con certidumbre que estamos en Él. Se puede decir lo mismo en cuanto a nuestro amor hacia el Señor. Si guardamos su palabra, nuestro amor para con Él también se perfecciona. Dicho de otra manera, el amor es producto de la obediencia a la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos venir al Señor. Necesitamos reconocer que hemos fallado, pedirle perdón y Él nos restaurará. Por eso le pido que en este momento hagamos una oración. Y si usted le ha fallado al Señor, recuerde, tenemos un abogado. Si usted no ha cumplido sus promesas que le ha hecho al Señor, ahora venga y dígale: Padre, me arrepiento, perdóname,
por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Si alguno de nosotros ha cometido alguna falta, no esperemos más tiempo. Confesemos nuestras faltas delante de Dios, confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón y obedezcamos su palabra. Porque si le obedecemos, a la medida que obedecemos su palabra, en esa medida podemos decir que le amamos. Así que oremos en este momento. Vengamos todos al Señor en oración y Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Padre bueno y eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado un abogado. Él es el abogado perfecto. En Él tenemos perdón de pecados. En Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pudo satisfacer los requisitos y las demandas de un cordero puro, sin mancha, sin pecado. Un cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Señor, borra nuestro pecado, quita nuestro pecado, reconocemos nuestras fallas y nuestras faltas y ayúdanos a obedecerte, a amarte y a guardar tus mandamientos, y que la verdad permanezca en nosotros, porque tú dices que si permanecemos en ti, también tu palabra y la verdad permanece en nosotros, Señor. Muchas gracias por esta lectura, por todos los que se han conectado, por los que están escuchando este audio. Conoce su necesidad, Señor. Tómales en tus manos. Si es una enfermedad, si es una necesidad, un problema, una angustia, cualquier situación o circunstancia, la llevamos ante tu altar, Señor. Oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga usted una semana bendecida. Y recuerde, aquí le esperamos con el favor de Dios todos los días a la misma hora para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. No se pierda la lectura del día de mañana porque vamos a hablar del nuevo mandamiento. Aquí le esperamos con el favor de Dios. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.